vamos a continuar nuestra formación profesional en esta edición especial de la campaña electoral. Bienvenidos, soy Jesús Gómez Espejel, consultor en marketing de campañas electorales. Me da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente. Para iniciar a comentar este tema, debemos dilucidar algunos paradigmas. Por ejemplo, aquel de Albert Einstein que nos dice: no existe la menor indicación que la energía nuclear exista. O por ejemplo, la famosa frase del director de IBM: el mercado mundial para las computadoras es de solamente 5. Todavía algunas más famosas: el hombre nunca llegará a la luna, dicho por James Webb, el director de la NASA, unos meses antes que John F. Kennedy se comprometiera con tal propósito. ¿Y por qué no decir la famosa frase de Bill Gates: nadie necesitará más de 640 KB de memoria en su computadora? Si bien estas frases forman parte del acervo mundial de la humanidad, debemos mencionar algunas específicas de nuestro tema en comunicación y marketing político. Por ejemplo, vamos por el voto razonado, seguramente la han escuchado. O también necesitamos convencer a los ciudadanos para que voten por nuestro ideario político, otra famosa perla. Dos más: desarrollemos propuestas orientadas a cubrir las necesidades básicas de la población. Y por último, lo que necesitamos es un buen publicista creativo y meterle mucha lana a los medios. Quizá ustedes las han escuchado. Estas frases, tal y como los dijimos, son falsos paradigmas. Son normas que nos creamos, que fueron construidas a lo largo de varias campañas y que nos encargaremos de ir destruyendo paso a paso. Ahora bien, demos un paso más. ¿Cuál es el animal político por excelencia? Seguramente habrá muchas opiniones. Yo quiero poner a tu consideración uno: el elefante. ¿Cómo? ¿Gordo? ¿Pesado? ¿Grasoso? Hablemos de algunas características importantes del elefante. Primera de ellas: orejas grandes para escuchar. Segunda: colmillo largo y retorcido. Tercera: trompa grande y husmeadora. Todo pregunta. Cuarta: patas cortas. Esta característica nos habla de la necesidad de planear sin dar golpes de timón bruscamente. La siguiente: piel resistente a los ataques. Cuando eres político, siempre vas a estar en la mira del público, del electorado y de los periodistas. Pero quizá la más importante: cola corta, para que no te la pisen. Honradez y ética a toda prueba. Estas serían las características deseables de nuestro candidato en campaña que presente a la comunidad, olvidándonos de animales del pasado. Es necesario que descubramos y nos quede completamente claro que no estamos en una época de cambios más. Estamos ante un cambio de época. Es tal la cantidad de las modificaciones del entorno, han existido tantas variables que han cambiado en el corto y mediano plazo, que estamos ante un cambio de época, ante una verdadera transición. Estamos dejando atrás la parte de la modernidad como épocas de la historia, edad antigua, edad media, renacimiento, edad moderna, y estamos pasando a la posmodernidad. ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es el quehacer en esta nueva época? Así, hoy tendríamos que preguntarnos cuáles son los cambios sustantivos en el elector, en el ciudadano, que nos hacen apreciar esta época como diferente. Estoy seguro que no son las necesidades básicas: comer, dormir, seguridad, lo que todos los estudios de opinión nos dicen. Ese sería el paradigma antiguo. Hoy, ante un cambio en los hábitos, modificaciones severas en la economía, en la cultura, en los medios de comunicación, en la política, solamente es necesario e indispensable trabajar con una nueva perspectiva. ¿Cuáles son las
expectativas de los votantes. Esta es la clave. Para lograr lo anterior, no es suficiente ni conveniente la sola sensibilidad del candidato, su experiencia. Es indispensable los estudios de opinión, incluso a profundidad, hoy con el modelo antropológico. Sin embargo, entrando en materia, digamos que este cambio de paradigmas, que esta novedad, nos impulsa a cambiar la perspectiva desde donde observamos la operación electoral. Antes, en la antigüedad, era una orientación al candidato. Solamente se pensaba en él como la figura central, muy lejos incluso de los electores. Hoy, el nuevo paradigma es un enfoque al votante, un enfoque al ciudadano, un enfoque a la comunidad. Esto es lo que tradicionalmente se conoce como perspectiva de mercadotecnia y forma parte central de la filosofía del marketing de campaña. Quiero decirles que esto será de aquí en adelante, del siglo XXI al futuro. No habrá retorno, no hay regreso atrás, no existirá una falsa evolución hacia nuevas formas. Esta será la definitiva. Me gustaría que les quedase muy claro el concepto de intercambio. Así, existen dos entes que se vinculan y relacionan entre sí, el votante y el candidato y partido. Por un lado, el candidato, es cierto, tiene necesidades muy adentro de él, tiene expectativas, las expresa cuando se le preguntan y tiene demandas cuando los exige. Esto implica una relación directa con el candidato y partido para conocer su perspectiva, su promesa y sus propuestas. Si esto hace match, estaremos ante un círculo virtuoso que inicia en el contacto y culmina hasta una relación afectuosa y de emotividad. Por otro lado, esto genera también una actitud, una decisión de confianza y una consecutiva acción en el votante, que tendrá que vincularse si encuentra en la contraparte, en el candidato y partido, una escucha, una empatía y valores comunes. Esto determinarán la relación emocional positiva o negativa y por tanto la intención de voto pues de cualquiera de los que está pendiente de decidir. En este contexto debemos de expresar que una campaña es un ejercicio. Uno, para transmitir conocimientos. Inicialmente son los electores el que nos transmiten su forma de ver la vida a través de los estudios de opinión. Segunda parte, es el candidato el que transmite lo que sabe. Pero también es un ejercicio para propiciar actitudes. Incluso es uno de los indicadores estratégicos de medición. ¿Qué actitud existe hacia el candidato, positiva o negativa? Y por último, es un ejercicio para generar emoción. Si no se genera emoción, estamos fuera. Esto es, una campaña electoral es un ejercicio de comunicación. Así, debemos afirmar, y que te quede bien claro, la gente vota con los sentimientos, no hace racional su voto, no lo medita, no lo calcula, tampoco compara objetivamente a los candidatos o los partidos, se va de bulto. Así puede votar con el corazón. ¡Ay, qué padre, qué bonito! Sí lo quiero. Puede votar con el hígado, un coraje, un odio contra alguna persona que algo le hizo, algo le afectó. Puede votar también con el estómago. Necesitamos esto que nos dan, necesitamos el trabajo, tenemos que apoyar el partido en el poder. Esto es, el voto es más que visceral, es emocional, es reptil, depende de la sobrevivencia de la persona, tal forma que es uno de los puntos que tenemos que tocar en nuestra estrategia electoral para tener éxito. Así, debemos entender que la comunicación siempre tiene un código a través del cual nos damos a entender y nos entienden, con significados nominales de las palabras, pero algunos
traslúcidos, algunos que quizá no se alcanzan a ver, con significados emocionales, que al final son los que nos importan. Siempre en un contexto, siempre con barreras o ruidos, y es el código el que tenemos que descifrar para llegar a la profundidad de la querencia, del gusto, de la sensibilidad del elector, para tocar esos puntos que necesariamente harán que despierte o que reaccione ante nuestras propuestas. En este contexto de código es necesario profundizar en la base de la comunicación, donde existe un emisor, un receptor y en medio de ellos un mensaje que viaja en un canal. Si alguna de estas cosas no funciona, la comunicación no funcionará. Esto es tener un emisor inconfiable, tener un receptor distraído, tener un mensaje que no importa a los demás o utilizar el medio inadecuado. Estos son quizá de los mayores errores que hemos detectado en las campañas electorales recientes. Resaltemos algunos mensajes que en la comunicación electoral se han dado en la historia. ¿Recuerdan ustedes la fuerza tranquila? François Mitterrand. O síganme, no los voy a defraudar, que sí los defraudó Menem en Argentina. Mi obligación es servir, George Bush padre. Por el cambio, Felipe González, el PSOE, hace ya más de una década. Con honradez se hace más, César Coll y Alberto Cárdenas en Jalisco hace 10 años. ¿Quién dice que no se puede? Madrazo. O un voto por la paz, que la han utilizado varios presidentes en campañas presidenciales. Este es el concepto en el cual tiene que llegar la comunicación para transmitir el mensaje emocional al cual queremos acceder. Hablemos un poco más del mensaje, aunque habrá una sesión especial para ello. Mensaje es dar forma semántica a las ideas, ordenar y producir acciones a través de los símbolos. Necesariamente tiene 3 componentes: satisfactor, garantía y datos. Particularmente las imágenes serán importantes en la transmisión de la comunicación emocional. Sin lugar a dudas, vivimos un mundo en donde solamente cuentan las percepciones. Así, el 60% de las personas son visuales, perciben el mundo a través de sus ojos. Esto nos lo dice la neurolingüística. El 30% de las personas sienten el ambiente donde están, perciben la realidad a través de una sensación corporal y solamente el 10% es auditivo. De tal forma que nuestros mensajes tienen que seguir estos canales o lenguajes de la comunicación para lograr tener un alto impacto en el que nos está escuchando. Otro factor sustantivo en el momento de diseñar la comunicación electoral es el targeting o segmentación. Esto es el tener una claridad diáfana de a quién le vamos a enviar el mensaje. Esta segmentación debe ser estratégica. Nos importan más los grupos de mayor tamaño, por ejemplo, amas de casa de nivel socioeconómico bajo, que algunos empresarios o que profesionistas. Igualmente, la comunicación a través de la segmentación debe de tener y de preferir la rentabilidad más allá de la comodidad. Tenemos que adecuarnos a cada segmento, será muy diferente la comunicación uno con otro, y tenemos que tener capacidad de interactuar con cada segmento para poder llegar a fondo a cada uno de ellos. No podemos dejar de mencionar en este tema la necesaria medición sistemática de la percepción del electorado sobre nuestros mensajes. De otra forma es como si manejáramos un auto con los ojos cerrados. Tenemos que tener con mucha precisión, segmento a segmento, cuáles son las percepciones que ellos tienen. Por eso no nos sirven las muestras pequeñas. Estaremos hablando siempre de una muestra mínima por segmento, no menor a 100. Esto nos orienta necesariamente a muestreos globales de arriba de 1000 en cada caso de investigación. Y este trabajo, ¿para qué lo hacemos? Si no es que para buscar solamente la diferencia competitiva.
¿Cuál es nuestra ventaja que nos hace diferentes contra el adversario, contra el contrincante? Tenemos que desarrollar estas ventajas. Tenemos que anticiparnos al adversario. Recordemos que la posición de lograr el número 1 en cierta circunstancia en la mente del elector es indispensable. Tendremos que decir que la comunicación moderna electoral se tiene que orientar a un destinatario concreto, al conocimiento a profundidad que tenemos de cada uno de los electores agrupados por segmento. Esto es, con patrones de comprensión, de actitudes del receptor muy precisas, con su lenguaje propio y con familiaridad, bajando el nivel de comunicación y dejando la parte de los académicos para alguna conferencia en la universidad. Tenemos que darnos tiempo para comentar con el electorado lo que ellos quieren que les hablemos. Al final tenemos que ser claros. La batalla, la guerra, no está en las bardas, no está en los medios, no está en el volante que se reparte calle a calle. Está en la mente del votante. Es ahí donde tenemos que penetrar con profundidad. Para esto es sustantivo entender uno de los descubrimientos más importantes de la mercadotecnia moderna. Se llama posicionamiento y se basa en la teoría de All Rice y Jack Trout del libro del mismo nombre, en el que nos indica que más allá de una disonancia cognoscitiva que hay con tantas afirmaciones, con tanta publicidad, el usuario, el votante, el ciudadano común y corriente discrimina la información y solamente va captando algunas de ellas que le interesan para ponerla en una parte especial en su cerebro. Así, necesitamos ver a nuestra mente llena de millones de neuronas como una gran bodega, en la cual es factible localizar a cada una en una posición geoespacial, en la que esa categoría podría ser nombrada con una cualidad. Por ejemplo, montañas más altas del mundo, Everest. Primera marca de refrescos, Coca-Cola. ¿Qué se acuerdan las personas cuando hablan del nombre del candidato, el nombre del partido? Eso es posicionamiento. El ejercicio estratégico más importante, fruto de la investigación, es precisamente el que tu nombre y tu partido estén posicionados en la mente del elector con la identificación más conveniente posible. La comunicación, por otro lado, tiene que proponerle al elector una nueva forma de ver las cosas, una nueva perspectiva, positiva, alentadora, prospectiva, de salto de futuro, pero muy puntual, algo que le convenga personal e individualmente. Podríamos definir a perspectiva como la propuesta de acercar el tiempo para alcanzar la esperanza personal y comunitaria. ¿Cuál es esa propuesta de tu candidato y de tu partido? Para ver con más detalle el tema, debemos de decir que antes la información era la ventaja competitiva. Ya no. Hoy cualquiera tiene acceso a páginas web, a información, hace estudios de mercado. Hoy la diferencia es que el que gana tiene la información a profundidad, tiene el conocimiento, ha transformado la investigación en toma de decisiones. Así, los suizos nos dicen, debemos de hacerle caso a 7 sabios. ¿Cuáles son? ¿Es qué? ¿Es quién? ¿Es cuándo? ¿Es cómo? ¿Es dónde? ¿Es por qué? Cada una de estas preguntas en la mente del decisor será sustantivo para que nosotros hagamos una estrategia acorde a este segmento de mercado que pueda ser competitiva. Pero nos preguntan, ¿cómo lograr la suficiente penetración en la mente del votante para que mi mensaje llegue con claridad diáfana? Muy fácil. Tendrá que ser sencillo, claro. Tiene que generar emoción, diferente a los demás, muy personal y memorable. Esto es prácticamente como si pudiéramos tener un martillo y un clavo que hagamos que entre en la madera igualmente hasta el fondo. Los mensajes tienen que ser muy efectivos. Tenemos que impactar al ser de la persona.
con la experiencia misma. Así recomendaría el concepto semilla en el mensaje, que sembremos la semillita que queremos que ese árbol florezca en la mente del que nos está escuchando. Una repetición, dicen que 21 ocasiones tenemos que repetirlo, en un orden muy claramente previsto, con ritmo, una similitud de toda la campaña para que los mensajes estén alineados, sean concurrentes, y lo que ya hemos hablado e insistido, la adecuada retroalimentación en el tiempo apropiado, la medición para saber si vamos bien o nos tenemos que regresar. Cada mensaje, cada acción de la estrategia de campaña, tenemos que valorarla a través de escalas numéricas. Por ejemplo, algunos de los puntos aquí presentados. ¿Es congruente con la estrategia? ¿Es pertinente con las expectativas que tiene el ciudadano? ¿Está adecuado al segmento al que le mandamos el mensaje? ¿Es entendible? ¿Tiene un potencial persuasivo? Esto es, ¿vende? ¿Se puede hacer su uso intensivo en diferentes medios de comunicación? ¿Es resistente a los ataques? ¿Se integra al ritmo de la campaña? ¿Fue probado técnicamente en sesiones focus group? Y por último, ¿su impacto es medible y está siendo así? Valoren cada uno de los mensajes que tienen para saber qué puntuación alcanza. Hablemos ahora de los momentos del mensaje político. ¿Cuáles son esas etapas? Necesariamente son 4. Atención, lograr captar la atención de los electores, sobre todo los indecisos, como hemos estado insistiendo. Encontrar cuál es el interés como segundo paso. Tercero, ver ese deseo, cómo logro que puedan ser fanáticos míos. Y por último, la acción, cómo determino la actitud del votante definitiva al momento de votar. Por eso es que la propuesta de vota por se pone solamente hasta que las 3 primeras etapas han sido quemadas, hasta la última parte. Hagamos pues un recuento de cuál es el proceso que hemos venido describiendo a lo largo de la charla sobre el desarrollo del mensaje del concepto. Primero, identificar el corazón de las expectativas del votante. Segundo, definir claramente la segmentación del electorado. Tercero,